Hola a todos, ¿cómo le va? Bueno, grabo este video, dado que estamos yendo al instituto por algunas clases de práctica, para contarles cómo vamos a ir terminando ya este año, falta poco. Digamos, van a tener que presentar un trabajo sobre prevención docente y en escuelas sobre COVID. Fíjense, yo acá, déjenme ver acá, en el Classroom, con la profe le fuimos subiendo varias cosas acá en COVID-19 sobre los medidores de dióxido de carbono, recomendaciones de las provincias, inclusive le subí un protocolo COVID docente, que acá lo tienen para bajar, sería este. Este lo prepararon gente de España, es muy serio el trabajo, utilícenlo como base. También tenemos, esperen que me mareé, ¿dónde estamos? Bueno, inclusive también tienen, bueno, sobre los medidores de dióxido de carbono, ya algunos vieron cómo usarlos, van a tener que hacer, acá hay un pequeño video que explica, una guía y una presentación que la armé rápido, la verdad, digamos, la armé rápido, que es transmisión de aerosoles SARS-CoV-2 en la escuela. La información la saqué principalmente de este protocolo COVID docente que armaron en España. Esperen que me mareo acá. ¿Dónde está? El otro lo tengo acá. Y el último informe, que sería este, creo que es este, es una publicación científica publicada, aún falta que sea corroborada por los pares, pero digamos lo último sobre la Universidad de Suiza, sobre cuál es la eficacia de las diferentes medidas de prevención en la escuela para evitar la concentración de virus en las aulas. Y acá muestra unos ejemplos, un informe muy corto, pero bueno, es un trabajo científico con toda la seriedad que le atañe. Y acá tienen cómo va disminuyendo cada una de las medidas. Bueno, ahora les voy a explicar rápidamente en un Power lo que estaríamos precisando como para resumir y contarles cómo termina el año. Bueno, primero van a tener que armar, parece que el día estaba feo, ¿verdad? Ayer también salió una convocatoria, salió de último momento. Hay unos alumnos ahora del otro segundo que están con la profesora Espíndola, que van a grabar el video hoy si pueden ir. La idea es para esta semana tener un video del uso del medidor de dióxido de carbono para presentar a otras escuelas. Eso sería urgente, digamos, para presentarlo, al menos, no todos los grupos, pero al menos algún grupo. Al menos un par de grupos de cada segundo. No sé, podríamos encontrar el martes que viene de vuelta. Yo sé que ustedes tienen a las 6 de la tarde otra materia, pero no hay posibilidad de encontrarnos más temprano en el horario nuestro. Entonces sería el martes que viene también a las 6 de la tarde. Creo que tienen con González, en todo caso lo hablamos con González. Los que vayan, que tengan alguna, digamos, que lo tengan en consideración. Entonces, armar un video, pero no solamente el video del uso del medidor de dióxido de carbono, esto ya está. Sumarle algunos datos más. Yo acá me leí los trabajos estos y hice un pequeño resumen. Para eso vamos a ir al Power. Eso sería lo inmediato. Ya para mediados de octubre, fines, sí, lo que vamos a cerrar el año con un trabajo práctico que va a ser medidas de prevención en establecimientos docentes, tanto lo que van a tener que buscar la normativa local, digamos, todo lo que Dirección General de Escuela está proponiendo, y también con la información que yo les subí del protocolo COVID prevención docente, también pueden utilizar acá las recomendaciones que utiliza la Universidad de Harvard
Acá está, ¿ven? Esto es en Estados Unidos. Fíjense, lo traduce si no tienen con el celular o con la computadora, pongan que traduzca automáticamente al español. Está en inglés, pero se descarga perfectamente español. Y acá tienen diferentes tipos de informes. La idea es que armen un trabajo, lean todo este material, que es bastante, más que nada el que más trabajo tiene es este de España, tiene varias hojas, no recuerdo, 143 hojas, léanlo, es lo más completo que he encontrado, y la normativa, y hacer una serie de recomendaciones para después distribuir en escuelas a docentes y directivos de escuelas de La Matanza. Bueno, eso sería el cierre del año. Para eso están los grupos, para tener que presentarlo en grupo y armar el video o la presentación, puede hacerlo tipo PowerPoint, y para presentarlo. Digamos, eso sería el cierre del año. Ya con eso y la entrega de los trabajos prácticos, eso presentado y trabajando como trabajan, ya aprobarían la práctica de segundo. Vamos acá rápidamente la presentación, les quería contar algunas cosas de lo que estuve leyendo. Bueno, sobre el tema de los medidores de dióxido de carbono, me parecía muy pobre, la verdad, solamente explicar por qué se mide el dióxido de carbono, cómo usar el medidor. Por lo tanto, me parecía adecuado, si van a hacer un video, que expliquen algo más y por qué se utilizan los medidores de dióxido de carbono. Para eso armé rápidamente esto, un PowerPoint que saqué principalmente de donde les dije. Las capas de seguridad que deben existir para no contagiarse son todas estas. Podemos verlo como un queso. Acá ven. Digamos, yo tengo el virus y acá tengo la persona, que puede ser el alumno, el docente o cualquier persona en un espacio cerrado. La primera capa va a ser la mascarilla, la distancia física, la ventilación, la purificación del aire. ¿Qué es purificación? Yo puedo utilizar... En Argentina no se utilizan, no fue estrategia, también son unos filtros portátiles. ¿Vieron los equipos de aire acondicionado portátiles? Bueno, son iguales en tamaño, pero tienen filtros EPA. El filtro EPA es aquel que retiene el tamaño del virus, digamos, por el tamaño que tiene el virus. Se utilizan en quirófanos y diferentes lugares. Acá lamentablemente no se utilizó, son muy eficientes, después vamos a verlo, pero bueno. Otra de las medidas, limpiar los espacios, limitar los tiempos de espacios cerrados, algo importante. La higiene, después vamos a ver que no es tan importante como se pensaba al principio, pero igual es bueno reforzarla. La pedagogía de las medidas adoptadas, hay que capacitar a la gente y explicarle por qué. No solamente decir, bueno, use barbijo. ¿Por qué es bueno el barbijo? ¿En cuánto limita mi probabilidad de contagio? Algo que también no se utilizó mucho es las pruebas y seguimientos en nuestro país. Es, digamos, testear. ¿Por qué las pruebas y seguimiento? Principalmente lo que hablando de establecimientos educativos, yendo a establecimientos educativos, está probado que los menores por ejemplo, de primaria y de jardín, entre un 60 y 70% son asintomáticos. Por lo tanto, nunca vamos a detectar que tienen el virus con algún síntoma. Pero eso no quiere decir que puedan contagiar a sus compañeros y puedan contagiar, después llevarlo a la casa. Y generalmente cuando se detecta el contagio no va a ser en la escuela, va a ser algún familiar que presenta algún síntoma. Y en realidad la traza del virus por ahí vino de la escuela y nunca se detectó eso, con todo lo que va a traer aparejado. Pero bueno, cuarentenas y aislamiento es otra de las medidas, y las vacunas, que es la estrategia que se está llevando hoy en día, la principal. Pero no nos olvidemos que los menores de 12 años no están siendo vacunados. Y la gran masa de alumnos que tenemos en nuestro país es de primaria, de menores de 12 años. Y bueno, al final esto. Bueno, yendo un poquito más. Hoy se establecieron nuevos protocolos en provincia de Buenos Aires. Primero estamos en espacios cerrados. Los nuevos protocolos tienen gran concentración de personas que pasan muchas horas al día juntas. Hoy las escuelas están ya trabajando a partir de esta semana a matrícula completa y horario completo prácticamente. Algunas se están adecuando y demás, pero se está trabajando así ya en la provincia. Como es la matrícula completa, no se van a poder mantener las distancias de seguridad, porque primero se habló de
un alumno por metro cuadrado para cortarlas y después, bueno, llegó la indicación directamente de, digamos, sentarlos a todos los bancos que haya, digamos, ya no se respeta ni siquiera el alumno por metro cuadrado. En muchos casos tengo mala o insuficiente ventilación, o nula, inclusive, y nula o muy poca vacunación del alumnado. Nula, porque en menores de 12 aún no se vacuna en Argentina, salvo algunos casos, digamos, con comorbilidades, y con muy poca vacunación, digamos, lo que son alumnos de secundario, ya se empezó a vacunar, pero bueno, con 2 dosis la verdad que tenemos poca gente de 12 a 18 años. Los principios básicos de prevención: distancia de seguridad la máxima posible, lo máximo que se puede. Algo importante, muchas veces en jardín de infantes, en primaria, las aulas tienen armarios que las maestras usan para guardar cosas. Es algo básico sacar todos los armarios para tratar de ampliar el espacio para poder mejorar las distancias. Digamos, es algo básico eso, no sé si se está haciendo, no lo he visto. Actuar siempre sobre la principal vía de contagio, que es lo que se demostró hoy en día. Al principio no se creía esto, que es la transmisión aérea a través de aerosoles. ¿Qué son aerosoles? Son pequeñas partículas líquidas que están en el aire, suspendidas en el aire. Y así la principal vía de transmisión. Dado que la principal vía de contagio es esta, extremar las medidas de ventilación cruzada, continua, distribuida y medida. ¿Por qué medida? Es a lo que nos atañe esto. La provincia tomó la decisión de comprar medidores de dióxido de carbono. Es decir, que podemos medir la concentración. Ahora vamos a entrar un poquito más en tema, por qué lo mido y demás. Hay muchos ambientes que se me complica ventilar. Entonces, se recomienda el uso de purificadores con filtro cepa. Los aviones utilizan este tipo de filtros, la parte de ventilación dentro de los aviones. Por ahora ni analizado, no sé si por costos o qué, por Dirección General de Escuelas. Aunque haciendo hincapié, el contacto con superficies no es la principal forma de transmisión. Recuerden cuando arrancó este virus, todo era alcohol en gel, alcohol, lavandina, bueno. Después se demostró que la probabilidad de contagio por ahí es muy baja, pero hay una probabilidad. Esto no quita que hay que seguir reforzando el lavado de manos y limpieza de superficies. Es hacer hincapié en el lavado de manos en lo posible con agua y jabón, no tanto alcohol. Luego, adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma, quedarse en casa. Digamos, ¿qué quiere decir el primer síntoma, quedarse en casa? Digamos, ante una congestión, hay que hacer hincapié de esto, porque la familia no la sabe, congestión o una sinovitis o algo muy sencillo, que el alumno se quede en la casa, que no vaya al trabajo, que no vaya a la escuela. Igual el docente, porque podría ser un caso. Digamos, la verdad es medio exagerado, pero creo que es una medida adecuada. Y luego, ante confirmar los casos, aislar bien todos los grupos. Y bueno, otra de las medidas que nunca se tomó, la verdad, en provincia de Buenos Aires, el testeo para detectar asintomáticos en la comunidad educativa. No es testear cuando tenés algún síntoma, no. Tomar una vez por semana o 2 veces por semana a toda la comunidad, testearla, aunque sea con antígenos, para poder detectar posibles casos de asintomáticos. Eso no se hizo. Y parece que la política sigue siendo solo vacunación. Bueno, hoy se reconoce, haciendo hincapié, haciendo hincapié, porque mucha gente todavía no lo tiene claro, la principal vía de transmisión es por aerosoles, especialmente en ambientes cerrados con mala ventilación. Las gotículas, ¿qué es una gotícula? Es como el aerosol, ¿qué es un aerosol? ¿Vieron el desodorante que utilizan? Bueno, se llama aerosol también porque es eso, es inmerso en un gas, digamos, pequeñas partículas de líquido. El aerosol tiene partículas más pequeñas. La gotícula es como el aerosol, pero más grande. Estos no son más que la saliva y el fluido respiratorio que se produce al respirar. Estos son los aerosoles. Hablar, exhalar, toser, cualquier, etcétera. Según el tamaño de esa partícula, la misma puede estar en el aire flotando de 10 minutos
hasta 4 horas las más pequeñas de suspensión. O sea que muchas veces ha habido gente en el aula y puede ser que también se mantenga en suspensión el virus. Si está la gotícula, si esa persona es positiva, el virus también está flotando en el aire. Bueno, esto es un poco para reconocer. Bueno, partiendo de la base, la principal vía de transmisión es por aerosoles, ¿qué medidas puedo tomar? Utilizar los medidores de dióxido de carbono. Hay diferentes tecnologías, la tecnología que compró en provincia es la adecuada, digamos, porque hay algunos más sensibles, menos sensibles. Los medidores que se han distribuido en la provincia de Buenos Aires son los adecuados, de buena sensibilidad y buena medición. Entonces, una vez que lo tengo, ¿dónde lo debo colocar? Es algo de sentido común, equivalente a la cabeza del alumnado, sentado obviamente, ¿no? Digamos, la altura de los alumnos sentados, esa es la altura para colocar el sensor. Como mínimo debes colocarlo a 1 metro de distancia del alumno más cercano. ¿Por qué? Pues si no, la respiración de esta persona puede afectar la medición. Y luego colocarlo en el punto más desfavorable. ¿Qué quiere decir? Que no esté directamente en una corriente de aire. Buscar un rincón, el punto más desfavorable, ahí hay que colocarlo para hacer la medición. Si desconozco cuál es el punto más desfavorable, bueno, deberé armar como una cuadrícula y medir en diferentes puntos. Y ahí me daré cuenta cuál es el más desfavorable. ¿Cómo medir? Tomo la medición de base. ¿Qué es la medición de base? Es la medición del aula vacía. Si a veces un directivo o un auxiliar o algo tiene la imposibilidad de tomar la medición en el aula vacía, porque toma varias aulas, a veces tenemos un solo medidor. Entonces, ¿cómo la tomo? Es fácil, saco el medidor afuera, lo prendo afuera, en la ventana del lado de afuera, dejo que marque, ahí me va a dar el valor que me tiene que dar entre 400 y 420 ppm. Ahora vamos a ver qué es el ppm y cómo lo relacionamos. Esa es la medición de base. Luego debo dejar en el transcurso de la clase el medidor funcionando y ver que no supere nunca en 400 ppm el valor de base. Es decir, si me dio 418 ppm, por ejemplo, no puede superar nunca los 818 ppm. Si lo supera, o mejoro la ventilación o busco de abrir toda la clase y saco el alumnado al menos para que baje ese nivel. Pues ya es peligroso, cosa que vamos a ver luego. Como referencia, la Universidad de Harvard, yo ahí al final les dejo la documentación, que fueron las primeras. Esta documentación la utilizó para apertura de escuelas en Estados Unidos en noviembre y después la fue actualizando del año pasado. El valor que recomienda no toma el de base, 400 y demás. 700 ppm es un poco más exigente, digamos, como para que sea un ambiente seguro. Bueno, tomar mediciones continuas y de ser imposible, la ideal es tomar una medición continua en el aula, dejarlo en el aula durante toda la clase. Si es imposible, tomar distintos momentos de la clase. Tomar, al principio, a la mitad de la clase y al final. En pasillos muchas se olvidan, pero cuando yo ventilo, generalmente todas las aulas dan al exterior, ventanas, y la puerta da a un pasillo. O sea que parte de la ventilación cruzada entra por las ventanas, o sale por las ventanas, es lo mismo en este caso, y viene del pasillo. O sea que el pasillo, si tengo una alta concentración en el pasillo, tengo un problema también. Pues todas las aulas están ventilando en el mismo lugar. Entonces, en los pasillos se recomiendan valores de hasta 550 ppm, como para que sea eficiente la ventilación cruzada. ¿Qué este ppm? Que significa partes por millón. ¿Qué significa? Un ejemplo, 800 ppm, que nos puede dar, significa 800 moléculas de dióxido de carbono, que es lo que mide, en 1.000.000 de moléculas de aire. Eso significa. Digamos, es un detalle, no cambia mucho y demás. ¿Por qué mido dióxido de carbono? Porque me da una idea, digamos, cuando yo exhalo, cuando yo respiro y exhalo lo que yo respiré, el oxígeno que yo respiré, el aire, el mismo sale con dióxido de carbono. Entonces la cantidad de dióxido de carbono en el aire me da una idea de cuánto aire hay que ya respiró otro. Digamos. ¿Y qué quiere decir esto? 800 ppm, ¿por qué tomo ese valor? Significa que el 1% del aire que respiramos ya ha sido exhalado por alguien.
eso es una fuente de contagio. Es decir, ya cuando tengo este valor, ya sé que el 1% del aire que va a respirar todo el alumnado ya fue exhalado por alguien. Si va a ser suficiente para contagiarlo o no, y depende de muchos factores. La verdad no se sabe. Otro ejemplo un poco más exagerado, 2400 ppm. Ya acá, fíjense, se multiplica por 5 el porcentaje de aire que ya ha sido respirado por otro y lo vuelvo a respirar yo. ¿Está claro? Ahí para entender qué son los ppm y por qué mido el dióxido de carbono. Acá vuelvo a tomar el tema de la Universidad de Harvard. Recomienda 700 ppm de dióxido de carbono. Por lo tanto, yo creo que una medida adecuada, más teniendo en cuenta las nuevas variantes que están entrando en el país, la Delta, que todavía no es comunitaria a gran nivel, pero estimamos que va a ser la predominante de acá a un tiempo, si no cambia, si nos comportamos como todo el mundo. Este valor inclusive fue hecho de 700 ppm con la variante original de la Universidad de Harvard. No se sabe si va a haber que bajar estos valores. Todavía hay discusiones tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Por qué tomamos los datos de Estados Unidos y de Europa? Porque tenemos la ventaja de estar a contraestación nosotros de ellos y vamos 6 meses atrasados siempre. Con las variantes y con todo vamos 2 o 3 meses atrasados. Entonces tenemos la ventaja de saber cómo se comporta. Digamos. Entonces, por lo tanto, esto puede estar en revisión para arriba, para abajo, o se verá. Bueno, publicaciones más recientes. No hay mucho publicaciones científicas publicadas sobre qué pasa en establecimientos educativos con la concentración del virus. ¿De acuerdo a eso? Lo más reciente es del 29 de agosto del 2021, digamos un estudio muy serio de la Universidad de Ginebra de Suiza. Acá lo aclaro, aún no ha sido revisado por sus pares, se publicó. Todavía los pares, ¿cómo funcionan las publicaciones científicas? Porque si tal investigación se publicó. Se publica y después los pares reciban, que quiere decir todos los investigadores del mundo, suscriptos, revisan que se han sido tomadas bien las medidas para tomar esta medición y todo lo demás. Aún no fue revisado porque todavía no dieron el veredicto, fíjense que es muy reciente. Pero bueno, lo único que tenemos hasta ahora no había publicaciones presentadas sobre esto. Lo que hace esta publicación estudia el efecto de las diferentes intervenciones dentro de un aula. ¿Qué hace? Pone en un aula tipo que toma 160 metros cúbicos, es un aula grande, tengan en cuenta, 160 metros cúbicos, tengan en cuenta, yo tengo que multiplicar un aula de 6 por 6, 360, 6 por 6, 36, no, tampoco me daría, es un aula de 7 por 7 fácil, es un aula muy grande, es casi un Zoom, le estoy diciendo. 7 por 7 por 2 metros y medio. A ver cuánto me daría esto, más o menos. Esta porquería, como se la activa esto, ahí está. 7 por 7, 49. Espera, esta porquería. Las aulas tienen, ponerle 3 metros de altura. Miren, una de 7 por 7 por 3 metros de altura me da 147 metros. Yo no llego a los 660. Es un aula de 7 por 7, calculen por 3 metros y medio aproximadamente. Es un aula muy grande. Bueno, se estudió ese tipo de aula, cómo iba cambiando la concentración de partículas de virus, que tenga un solo individuo infeccioso en ese aula, y se calculó la dosis acumulativa de virus absorbida por los ocupantes expuestos. Para esto se utilizaron modelos matemáticos. No es que se puso gente a ver cuánto estaba, digamos. Es decir, que recuerden que de acuerdo a la dosis que vos recibas, la cantidad de virus que recibas, es si te vas a enfermar y la gravedad de la enfermedad, muchas veces, digamos. Y se estudió qué pasaba con la ventilación natural, con diferentes tipos de ventilaciones naturales, con mascarillas, qué tan eficientes eran las mascarillas, los filtros EPA, que como les dije, un filtrado por filtros EPA del aire, y las combinaciones entre sí. Descubrieron que de una sola de estas medidas, sin las otras, una sola de estas,
La más eficaz de todas fue la ventilación natural a través de 6 ventanas, una muy buena ventilación cruzada, por lo que ven, de apertura completa, ¿no? Abierto un poquito y demás, durante todo el día. Y en invierno hay una diferencia muy grande entre invierno y verano. No entiendo por qué, puede ser por las condiciones del virus de presión y temperatura, es muy probable que sea por eso. Disminuye 14 veces la dosis acumulada. Esto es una buena disminución. El uso solo de la mascarilla quirúrgica, acá aclara que son las mascarillas quirúrgicas, después vamos a ver un poquito de mascarillas, disminuye en 8 veces la dosis acumulada de virus en el ambiente. Combinar, ventilación con ventanas de apertura completa en verano, fíjense la diferencia entre verano e invierno, solamente en 2 veces. Me llamó la atención este valor, ¿no? 14 veces y 2 veces, solamente tomando la diferencia de verano e invierno. Es verdad que los virus se reproducen mejor en verano por la temperatura, parece, no sé. La verdad que llama la atención. Igual en verano es más fácil mantener la ventana abierta. Tomaron la ventilación con apertura parcial en invierno, disminuye la concentración del virus en 2 veces. Abrir las ventanas en recreos solamente disminuye en 1,2 veces la concentración del virus, o sea, es la mitad, un poquito más de la mitad. Utilizar filtros EPA y ventanas parcialmente abiertas. ¿Por qué las ventanas parcialmente abiertas? Por las temperaturas, es el tema principal. En 2,5 veces. Utilizar 2 filtros EPA en ese salón y ventana en 4 veces. En algunos países se utilizan los filtros EPA, en Estados Unidos están utilizando, por ejemplo. Y ventilación completa, barbijos quirúrgicos y filtros EPA disminuye la concentración en 30 veces del virus. Este sería el caso ideal, ¿no? Cuando hablamos de barbijos, tengan en cuenta los barbijos, fíjense la diferencia. Estos son los barbijos, los famosos N95, K94, los que utilizan en los quirófanos. Estos tienen una eficiencia de filtrado del virus del 95% aproximadamente. El quirúrgico, que es del tipo de médico, ese que es descartable, del 50 al 70%, y los de tela, depende cómo estén hechos y demás, del 20 al 50%. En Europa y en Estados Unidos, en los lugares que está obligado, que todavía hay lugares que ya se habilitó para estar lugares cerrados sin barbijo, pero en lugares que es obligatorio el uso de barbijo, en lugares cerrados, no se está permitiendo hoy por hoy estar en lugares cerrados con este tipo de barbijo, que son los de tela comunes. Una buena combinación que se llega al 90% es utilizar el de tela combinado con con el quirúrgico el descartable. Se llega casi al 90%. Y después, no encontré documentación, pero los tipos del CONICET dicen tener un 95% de efectividad. La bibliografía, como les comenté, es esta que está acá. Tengamos en cuenta, esto es principalmente las herramientas que les di como para introducirnos en el tema. Cuando armen el video del uso del medidor de dióxido de carbono, pueden adosar una presentación parecida a esta con algunas pautas de por qué mido ppm, por qué mido la atmósfera, por qué mido el dióxido de carbono. Es importante, ¿no? Cuando uno capacita tiene que explicarle a la gente el por qué. No es hay que usar esto así, así, así y listo. No, el por qué. Algunos tomarán más datos, otros menos datos, pero lo importante es el por qué y cuáles son las medidas y por qué se toman esas medidas, que haya una lógica. Nos podemos equivocar, es un virus nuevo, pero tiene que haber una lógica en las intervenciones que hagamos. Y ya les pido que se pongan a trabajar, porque el tiempo vuela, en la presentación que precisamos para fin de año. Este sería ya el cierre de la materia, pero no solo esto, fíjense, acá van a tener los baños, acá en el protocolo COVID para docentes, cómo actuar ante de baños, todo, armar una buena presentación, una explicación, que vayan participando todos los alumnos. Esto es lo que haríamos de acá a fin de año, y si nos encontraríamos también en el instituto, nos estaría faltando, vamos a aprovechar que ahora manden por mail las declaraciones juradas.
Nos juntaremos algún martes, mis alumnos y los de Elizabeth, que estamos juntos en el mismo grupo. Nos juntaremos algún martes ahí en el instituto para hacer algunas mediciones de ruido, ya que podemos ir, vamos a aprovechar el espacio y vamos a hacer mediciones de iluminación. Ya con esas dos cosas y el trabajo cerramos el año. Digamos, el que no presente el trabajo lo presentará para diciembre o cuando haga falta, digamos, todas las fechas que haga falta, pero la presentación del trabajo es condición de aprobado. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda la vemos en el Classroom. Yo el martes que viene voy a estar en el instituto con algunos de ustedes y algunos de primero, así que el Zoom no lo vamos a hacer más, algunos videos o alguna forma de aproximarnos.